con nosotros en cabina Gina Valderrama. Bienvenida, Gina. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias, Manolo. ¿Cómo están? Un abrazo, Gina. Buenos días a todos los turistas de este país. Conecta Panamá. Conecta Panamá, porque Radio Panamá conecta con el turismo. Y es que hay muchas opciones y hay muchas cosas que hablar de turismo. Hay muchísimas cosas que hablar de turismo. Mi misión en estos minutos es conectarlos con el turismo, pero más que el tema final de ya disfrutar la experiencia es aportar información que les sirva de herramientas, de estrategias, de aquella persona que en estos momentos está pensando cuál es mi siguiente movimiento, a dónde invierto mi tiempo y mi dinero, considere realmente hacerlo en turismo. Y darle información precisa, correcta, de qué está haciendo la Autoridad Nacional de Turismo, por dónde puedo entrar, qué está sucediendo en el mundo. Y obviamente siempre la pregunta, ¿por qué no hay más turismo en este país? ¿Por qué de esto no se está hablando? ¿Por qué no todos conocemos esto? Y ir respondiendo esas preguntas, ¿no? En conjunto y ir comprendiendo qué es el turismo. ¿Qué es el turismo? El turismo es un sistema. El turismo no es solamente la industria sin chimenea. Eso es un storytelling, algo que se decía por allá, por los años 80. Ya hemos superado totalmente esa etapa. Pero hay muchísima información. Entonces voy a estar aquí los viernes. Qué bueno. Hablando de distintos temas. Obviamente no vamos a bombarlo, no es una clase de sal. Vamos a hacerlo de una manera de fácil comprensión. Yo espero, anhelo y aspiro poder realmente comunicar bien. No es que tenga todas las respuestas, pero yo sí tengo los contactos en el WhatsApp de la persona que la tiene. Okay. Y lo pongo a la orden, yo realmente pongo a la orden. Igual hay ejemplos de buenas prácticas, de errores aprendidos. Y sinceramente es la parte positiva, porque mientras yo estaba pensando, ok, ¿cómo arranco esta oportunidad que me está dando Radio Panamá de hablarle a tu audiencia y de que nos regalen su tiempo y nos escuchen? Me llegaron dos noticias a la vez, una buena y una mala. ¿Cuál te digo primero? ¿Cuál comenzamos, Manolo? La buena. La buena. Mira, yo estaba fascinada porque la buena es una información que está en la página oficial de Autoridad de Turismo de Panamá, y es que en el 2025 superamos los 3 millones de turistas. Eso fue un aumento de un 8% en relación al 2024. Y en dinero, ¿sabes cuánto representó en dinero? El año pasado. Lo escribí aquí porque es un número grande y lo tengo en letras. Dice, el sector turístico de enero a diciembre del 2025 reportó un aumento en la llegada de visitantes internacionales y en el ingreso turístico. El aumento en relación al 2024 fue del 8.2% y un ingreso turístico al país de 6.583 millones de dólares. No 6 millones, 6.583 millones de dólares, que representa el 9.7% más que el mismo periodo del año pasado. ¿Y cuál era la mala noticia que me llegó a la vez? Era Banking Notes. El desempleo en Panamá vuelve a los 2 dígitos, 10.4%. Entonces yo me pregunto, pero ¿por qué esta desconexión? Porque esos $6.000, 6.000 millones de dólares, quiere decir que fueron visitantes que se alojaron, que se trasladaron, que comieron, que pasearon. O sea, el dinero realmente tuvo contacto y hubo un movimiento. Eso se llama cuentas satélites. Ahora, advierto, esos son dineros que según la Contraloría controla, o sea, que la Contraloría registra. Ellos asumen que un turista viene, se traslada de hotel, aeropuerto, hotel, duerme en un hotel, hace 2, 3 giras turísticas y se va. Come y se va. Compra, pero no registra las cuentas satélites. O sea, ahí no, que eso sí lo hace República Dominicana. No contabiliza
lo que se vendió en artesanía, o sea, en ese detalle, en esa menudencia, que son los números que Dominicana Y sí allá maneja. hay mucho dinero. No hay problemas de agropecuarios en República Dominicana, a pesar de ser una isla. ¿Por qué? Porque no solamente hay que alimentar a sus habitantes, sino a los 10 millones de turistas. Aquí no hubiese ningún problema. Y si se decidieran los subsidios, debería ser en ese orden. O sea, no es, si tú vas ahorita que estaba hablando el señor de Puerto Barú, maravilloso, del gran proyecto, obviamente es Puerto Armuelles, ¿no? Lo principal allí. ¿Qué tú irías a hacer a Puerto Armuelles? Vas a comer, lo que sea que vayas a hacer, que sea tu motivación principal, vas a ir a comer. Ahí deberían desarrollar todo tipo de gastronomía en base al plátano. Y debería ser una experiencia maravillosa. Y eso involucraría a toda la comunidad. Pero me estoy yendo por la tangente. El tema es que llegaron 3 millones de turistas. Me emocioné mucho, pero me emocioné, ¿saben por qué? Porque esa era la meta del 2015. En el 2015 se aspiraba a que Panamá llegara a 3 millones de turistas. Así que hay un atraso de 11 años. 10 años, vamos a ponerle una década y no tenemos que obviar que pasó la pandemia. La pandemia detuvo todo. Pero según un turismo que es la OMT, la recuperación en estos momentos, desde hace 2 años, del 95% a nivel regional. O sea, el turismo es una industria muy resiliente y se recuperó facilito. Fue trágico, hubo una crisis existencial a nivel mundial, pero ya eso está resuelto. Llegamos a los 3 millones. Y en ese momento se pensaba que si se llegaba a los 3 millones íbamos a tener una ocupación estable de un 75%. ¿Y cómo está ahora? 56%. Eso quiere decir que no es suficiente. Tenemos que llegar a 5 o 6 millones. Pero no podemos esperar 10 años a que eso pase. Eso puede suceder fácil al final en el 2029 podríamos estar celebrando. Panamá llegó a los 6 millones de turistas. Chiriquí. Celebrando Chiriquí, hablando de Chiriquí. Hablando de habitaciones. Chiriquí es el segundo polo turístico del país. Chiriquí tiene aproximadamente el 60% de la ocupación hotelera, del inventario de habitaciones está en la ciudad de Panamá. Todo está concentrado en la ciudad de Panamá. Y el 40% en el resto del país. De ese 40%, un porcentaje importante lo tiene Chiriquí. Podemos decir que Chiriquí tiene, te voy a decir exactamente, bueno, Chiriquí tiene unas 2.500, 3.500 habitaciones. Que si tú piensas que 3.500 habitaciones son ocupación doble, son 7.000 personas. 7.000 camitas ocupadas diarias. El 50% de esas 7.000 duermen vacías. Así tienen que verlo. Panamá tiene 30.000 habitaciones registradas. Tenemos una capacidad de tener diario, durmiendo todas las noches en nuestro país, invitados cómodamente, 60.000 personas. Lo están haciendo 30. Entonces, todo lo importante no es la cantidad de personas que vinieron, sino qué están haciendo esas personas. Gina, pero hay una realidad puntual. ¿Cuál es la política oficial para lograr que esas 30.000 personas que faltan para que duerman en Panamá y que hagan todo el trip y que generen y que le agreguen mucho más a las estadísticas? Porque esto es como recurrente, ¿no? Sí, Siempre sí. como que la institución Lo que se pasa, ha burocratizado, digamos, el Instituto de Turismo. IPAT, decían los presidentes, que se le ha quedado. Mira, y decían IPAT, ¿sabes por qué? Porque esas campañas del IPAT se le quedó en la mente, eran tan atractivas que se le quedó en la mente. Pero yo no sé qué están haciendo a nivel nacional, y mucho menos no sé qué está promoviendo el IPAT a nivel internacional. Okay, yo creo que por ahí va la respuesta. Ok, Manolo, bueno, tú tienes O el parte. intento. Nosotros vamos a intentar dar la respuesta de esa pregunta. ¿Qué está haciendo la Autoridad de Turismo de Panamá? Que desde el 2008 desde el 2007 dejamos de ser IPAT y se convirtió en Autoridad de Turismo de Panamá. Es importante que la gente entienda, la audiencia comprenda
que las autoridades son las que generan dinero al país, que después llegan a una caja central y que los ministerios se lo chupan. La Autoridad de Turismo de Panamá aportó 6.000 millones de presupuesto nacional. El canal, autoridad del canal, 6.000 millones de dólares. La Autoridad Marítima, igual. Las autoridades somos las que generamos ingresos. Entonces, cada vez que hay una iniciativa de que es que hay que convertir este instituto en ministerio, no lo hagan, que eso se convierte en una aspiradora de dinero. Crece burocráticamente y el dinero llega derechito a la caja central para que después sucedan cosas que no deberían suceder. Pero antes de eso pasó por manos de panameños. Y es lo que pasa. O sea, si realmente el turismo generó equitativamente igual que la Autoridad del Canal de Panamá, es distinto, ¿no? El impacto. El turismo crea más turismo. El turismo crea más empleo. El turismo crea más ingresos, ya sea de manera alternativa o de manera directa, de manera indirecta. Oye, por ley todos los hoteles tienen que tener una lavandería, y si no tienen la lavandería dentro de su propiedad, tienen que tener un contrato de lavandería. No sé qué más decirte. Esos son cuentas satélites. ¿Qué pasa? Mira, es que nosotros hace poco dejamos de desasociarnos del canal. Ya nadie dice somos más que un canal. Qué maravilla. El Canal de Panamá, estamos orgullosos. Es lo que nos diferencia. Todo el mundo tiene playa, todo el mundo tiene montaña, todo el mundo siempre hay un punto de comparación, porque el canal lo tenemos nosotros. En Panamá tiene el Canal de Panamá y ya nadie más dice somos más que un canal. Y el otro punto es que Panamá es un destino distinto. Nosotros somos un hub. Nosotros somos, no somos un destino tradicional, no somos el destino final, somos un hub. Entonces, el día que la promoción internacional, que ya no es responsabilidad de la Autoridad de Turismo de Panamá, ojo, la Autoridad de Turismo de Panamá es a nivel nacional. Lo que tiene de presupuesto para promoción internacional es totalmente, se le da responsabilidad para que lo promocione internacionalmente. Pero el principal mercado de nosotros es Tocumen. Nosotros tenemos que hacer promoción en Tocumen para captar el turista que está de tránsito. El 80% de los turistas ingresan por el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Por el Aeropuerto Internacional de Tocumen hay un tránsito maravilloso de 18 millones de personas. De esas 18 millones, 2,5 millones deciden quedarse en Panamá. Entonces, la promoción agresiva, constante, los 365 días del año en Tocumen. Que hay 15 millones de personas que pasan nada más. Sí, y en 20 a 30 minutos. La eficiencia es maravillosa de conexiones, es maravillosa. Antes habían 2 bancos, ahora hay quizás 7 bancos. Ahí no recuerdo exactamente el número, pero es importante el número de frecuencias de Brasil que pasan por Panamá. Y eso lo sabemos y eso está identificado. O sea, lo que yo te estoy diciendo no es algo que está identificado. Nosotros tenemos promoción en destinos europeos, el turista europeo es importante. De hecho, es el continente que más turistas produce en el mundo, pero nosotros los números no son tan impactantes. ¿De dónde son el turista panameño? Los turistas que vienen, las reportajes por domicilio. Mira, porque la gente tiene la percepción de que los turistas son o europeos o estadounidenses. No, bueno, Estados Unidos y Colombia son los principales. Okay. Colombia ya reportaron 300,000 visitantes el año pasado, ha aumentado, y Estados Unidos casi 500,000 de visitantes. Siempre Estados Unidos y Colombia es más importante. No sé qué tan efectiva o qué tanta presencia tenga el destino Panamá de promoción en esos destinos. Hay iniciativas individuales de distintos operadores de turismo. Pareciera que es por ahí, ¿no? Pero lo que sucede, los números esos tan bonitos y tan importantes, es orgánico, que si la promoción fuera concentrada en Estados Unidos y Colombia, y después está Sudamérica, Argentina ha crecido muchísimo el número de visitantes, pero nos vienen exactamente a vacacionar, por distintas razones.
porque no pueden ir a Estados Unidos, porque no tienen la visa. Aquí hay todo lo que a ellos les gusta. La playa, el sol, las compras, que es lo que van a hacer a Miami normalmente. Y esa facilidad y eso lo hace muy atractivo. Obviamente, no olvidemos la conectividad, somos los reyes de la conectividad. Y es para ellos más fácil organizar un tour aquí. Y chilenos, argentinos, todo el sur, todo el bloque de Sudamérica nos visita, y hay el boca a boca, la maravilla de las redes sociales. Si tú entras a cualquiera de las redes sociales te das cuenta de que son infinitas las recomendaciones de turistas, que es lo importante. O sea, eso ya lo logramos, Manolo. Antes era, ay, que te descubran Panamá, ay, Panamá ya te descubrieron, sonríe. Y eran promociones de imágenes, pero ya eso lo superamos y eso ya lo pasamos. Ahora díganle a la gente cuánto le cuesta venir. Hay mucha organización sobre ese boca a boca en las comarcas, en Por Verá, en Laguna y en la comarca Nove Buglé, en el área digamos, del Caribe. Y Boca, y promueven sus cascadas. Ellos ya están organizados, ya tienen una cámara de turismo y te los vamos a tener invitados. Uno de los programas vamos a tenerlos aquí para que hablen, porque ha sido, obviamente, esto no ha sido instantáneo, tiene más de 2 décadas trabajando en ello, constante y educándose. Hay profesionales del turismo en todas las comarcas, que son redonditos, ¿no? Porque quieren preservar su cultura, conservarla, están orgullosísimas de ellos y la respetan a sus autoridades, respetan sus tradiciones. Sí. Y entonces ya todo eso está organizado y lo ofrecen. Y son muy celosos de que no haya nada que les cambie el ritmo de su... Ni les transforme lo que son ellos. Y eso es lo que lo hace exitoso y que va a seguir creciendo, Tu respuesta: España lidera, Alemania aparece, pero siguen siendo mercados pequeños. Significa que no importan, sí importa, todo lo contrario. Son mercados de alto gasto, de planificación. No es lo mismo un colombiano que puede venir 3 veces al año y lo que buscan esas 3 experiencias. La primera experiencia vino a una convención, le gustó, la siguiente regresó de compras y se extendió unos días, y la tercera viene con toda su familia y ya se hace un cliente fijo, que es lo que queremos. El europeo no, el europeo planifica sus viajes 2 años, 3 años anteriores. Entonces no es la misma forma de que se le habla y de lo que se le ofrece y la constancia con la que estás promocionándole a esos mercados. Panamá tiene muchísimas ventajas: la conectividad, el no tener que tener visa para estar aquí, pero no somos un destino económico, ¿eh? No lo somos. El gasto promedio de la región por lo general el gasto promedio de un turista en Panamá es de $281 diarios, y se están quedando 8 noches, que antes sucedía que era muy corporativo y solamente se quedaban 3 noches, máximo 4. De lunes a viernes, el fin de semana, entendían que en Panamá no había nada que hacer y se iban. Y ya no. Ya el promedio es de 8 noches. $2,248. Exacto. Y en la región se gasta de $700 a $1,400 en una estadía. En Panamá son, ¿el número? 2,248. Es dinero. Dinero mal contado, pero es dinero. Ahora, Gina Valderrama, ¿cómo, en comparación con Costa Rica, cómo estamos? Mira, en comparación con Costa Rica, estamos en números igual. Bien, en realidad toda la región. No es que ellos estén muy superior que nosotros. No. Ni que ellos tengan una mejor promoción. Lo que pasa es que son más agresivos. Ahí era donde iba. Lo que pasa, Manolo, a donde quería llegar más bien. Ellos han sido constantes en su mensaje de la paz, lo verde, cuando nadie hablaba del turismo verde, la naturaleza y demás. Pero nosotros realmente empezamos a hablarle al turista vacacional después del 2000. Antes de eso, todo funcionaba perfectamente con las bases americanas, con los contratos permanentes. En realidad no había tantos alojamientos, no era ni siquiera competencia.
cada hotel grande de este país tenía su contrato con las bases Sí. y todo lo que Y sucedía. eso era positivo, pero también a la larga negativo. Claro, Porque nos achantamos. alrededor de estos hoteles grandes de Vía España hay muchos apartoteles, porque en aquella época, cuando había más de 100 Así bancos es. de Panamá, venían los auditores a hacer el cierre anual y se quedaban largas estadías, 2 meses. Y por eso alrededor de esos hoteles, de los que están aquí alrededor, son muchos apartoteles, pero era de esa época. Obviamente, esto es dinámico, por eso digo que es inherente al ser humano, eso va creciendo, va cambiando las costumbres y en el 97 llegaron a Panamá el Intercontinental, el Radisson y fue creciendo la competencia y nos dimos cuenta que estábamos peleándonos al mismo turista. Y se comenzó entonces a tocar puertas, a ir a oficina por oficina, a tocar puertas, a hablar de tarifas, a hablar de precios, pero eso fue hace nada, Manolo, en el 2000. Y cuando se ganó Oscar Pérez el Premio Nobel de la Paz. Oscar Arias, perdón. Oscar Arias. Presidente de Costa Rica. El presidente de Costa Rica. Cuando él se ganó el Premio Nobel de la Paz, en ese momento se distinguieron del resto de la región, que estábamos todos en conflictos. Y entonces ellos se concentraron en que ellos eran la paz y era verde y bello. Se aprovecharon la coyuntura. Por supuesto, y no lo soltaron. Pero también es otra, Costa Rica. Pero fue una estrategia positiva. Por supuesto. Lo que pasa, y constante. Lo que pasa es que quizás, y voy a cometer un... No lo cometes, habla. Aquí Este espacio es para... las estrategias como que solo las saben los estrategas. Exactamente, por Yo eso. creo que eso es parte del problema. Bueno, eso es lo que trata. Y tanto... Y cambia cada 5 años. Tanto que tenemos aquí, empezando por por Roberto Durán. Sí, cómo no. Empezando por Roberto Sí. Durán. Sí. Que hay que sumarlo más, digo yo, no sé. ¿Cuántos países de Centroamérica? Aquí tenemos 7 etnias indígenas. Claro, Manolo. Un montón. Ahí vamos. La gastronomía. Estamos alineados. Tú tienes que venir aquí y nos haces un... ¿Qué comida? Sí, claro. Está bien. Está bien. No podemos estar, ellos han sido constantes. No creas Claro. que no hay voces en Costa Rica que piensan que que sienten que los estamos pisando la nuca y que sienten que tienen que cambiar, que hasta cuándo vamos a seguir hablando del Costa Rica verde, de pura vida, ya hay más cosas. Pero eso ya está en la mente del turista y obviamente cuando tú hablas en otras latitudes de Centroamérica, la gente piensa en Costa Rica, es lo primero que le viene. Guatemala, Costa Rica, Panamá. ¿Sabes qué pasa? Que todos los turistas que van a Costa Rica entran y salen por Panamá. Tienen conectividad, pero son iniciativas que la fuerza de ellos, que son sus operadores de turismo, son los que van por el mundo haciendo las negociaciones con las aerolíneas para los asientos y los charters y lo demás, y ellos son muy agresivos en ese tema. Realmente la batuta la lleva la empresa privada. Uh-huh. El Instituto de Costa Rica, el ICT, Costarricense de Turismo, ve toda la parte técnica, la planificación. Ellos han desarrollado, a mí me encanta, tienen una fórmula para medir no solamente desde que se comenzó a desarrollar tal comunidad, cómo se erradicó la pobreza, sino el nivel de felicidad de los ticos que están allí. Eso lo están haciendo ahora. Pero cuando ellos cometieron un error, ¿sabes qué error cometió Costa Rica? Promover Costa Rica como segunda residencia. Eso lo único que hizo fue cuando un turista comienza a residir, deja de comportarse como turista. Claro. Encarece todo el entorno, entonces vino la gentrificación y el mismo tico no puede hacer turismo. Sí. El turista llega a Panamá, es que no podemos comparar. Es otra cosa que quisiera, en mi pasar por este espacio en Radio Panamá, los viernes, es que el turismo no es competir, turismo es compartir. Cada país tiene su realidad y es distinto. ¿Qué tiene distinto Costa Rica de Panamá? Ticos y panameños. Lo mejor que tiene Panamá es panameños. Su gente. Panameños. Y eso es lo que te da la experiencia. Importante es que me gustaría, por eso los voy a ir llevando para que vean desde otro punto de vista.
Antes la publicidad o la publicidad efectiva era desde un sitio turístico, una vista aérea divina de la playa, los drones, eso es hermoso. Pero las más bonitas son las que se dan desde el punto de vista del turista. Si tú vas a promover algo en Bocas del Toro, esas cabañas hermosas que desde el balcón te tiras al mar, la publicidad debe ser y es desde tú como turista en el mar lo que ves, el horizonte, el agua, el mar. Eso es lo que hace que la gente conecte con la publicidad. Entonces, al final, lo que rige y dirige, y por eso es en la industria más resiliente, el turismo, es el ser humano. Sí. Si hay lujos o no hay lujos, si es urbano, si es rural, todo eso hace la experiencia, pero la experiencia va amarrada a la seguridad. Sin seguridad, y Panamá se percibe como un país seguro, somos un país seguro, no hay experiencia. Tú primero te sientes seguro y después te atreves a caminar, a salir de ese hotel y caminar. Otra cosa que les iba a comentar de las estadísticas, llegamos a 3 millones de turistas. Les había comentado que pensábamos que íbamos a tener un cálculo, un 70% de ocupación estable, y está en 50%. Pero surgió también paralelo, era como la tormenta perfecta, Airbnb. Uh-huh. Y en Panamá, y tiene excelente calificación Panamá como host, y hay quizás unos 10.000 anfitriones calificados de 4,9 a 5. Okay. Claro, eso está un poquito englobado porque la aplicación, si ya tú tienes un 4,8, no eres eficiente, no eres bueno. Y te hace todo para que tú tengas un 4,95. Pero ¿cuáles son sus criterios? Que la propiedad sea bonita, en Panamá las propiedades y la construcción es muy buena, que esté limpio y que la comunicación con el host sea constante. Todo eso está muy bien calificado. Pero aún así, Airbnb también tiene un 50% de ocupación. O sea que tampoco es. Entonces necesitamos 3 millones, no nos hace falta. Todo hay que dirigirlo, vamos a alcanzar 6 millones. Y estamos alineados hacia ese reto de los 3 millones, Gina. No lo he oído hablar. No, el reto de los 3 millones yo lo sabía, y los estrategas que acompañaban eso lo sabían, pero eso nunca se comunicó. Pero si eso es una meta de todos los panameños, tenemos que llegar a 6 millones de visitantes. Si vienen para alguna convención o vacacional, es otro tema. Tenemos un oyente, vamos a escuchar. Buen día. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, qué buen programa que estamos escuchando hoy sobre el turismo y el ejemplo de Costa Rica. Acabo de escucharlo, soy un panameño que viví 5 años en Costa Rica recientemente, uh-huh. Y te puedo decir que en efecto Panamá puede ofrecer muchas cosas más y tiene un mejor paquete que Costa Rica, pero nos falta promocionarlo aún más. Y segundo, cosas que vi en Costa Rica, desde que tú llegas al aeropuerto, ves que el aeropuerto en sí está lleno de imágenes sobre cada uno de los sitios de Costa Rica. Sí. Maletas con colores del pura vida y demás, y creo que son buenos ejemplos que Panamá podemos imitar, que cuando lleguemos al aeropuerto de Tocumen veamos una pollera, que cuando vengan los carnavales encontremos los 4 días de carnaval, veamos a mujeres empolleradas, tunas y demás, o sea, hacer el aeropuerto desde el aeropuerto, hacerlo un ambiente un poquito más panameño, ¿no? Un poquito más acogedor. Porque, bueno, solamente a veces nos ven como un sitio de compras, buenos precios y demás, pero hay muchas cosas más que se pueden ofrecer desde Panamá, ¿no? Y te digo esto desde la perspectiva de afuera que nos ven, ¿no? Pero sinceramente Panamá es un país muy lindo y podemos todavía ofrecer mucho más en cuanto a turismo. Muchas gracias. Gracias, estimado oyente. Tiene toda la razón, así mismo es. Por eso digo que cuando comienzan a definir el presupuesto de promoción internacional y comienzan a hablar de mercado europeo, que Alemania, que España, que Italia, mercados emergentes, Finlandia, que Sudamérica, que Brasil, que Argentina, tienen que incluir a Tocumen como un mercado. Uh-huh. Incluye a Tocumen como un mercado. Y constante, no promociones puntuales. Que de hecho Tocumen hace por su propia iniciativa
invita a las reinas de carnaval cuando es carnaval, cuando es fiestas patrias, cuando sucede algo bonito, pero Tocumen es muy grande. Tocumen es enorme. De hecho, hay muchas cápsulas de que hablan de la experiencia de viajar en tránsito y pasar por el aeropuerto de Panamá. Tiene hasta su propia música. Hay trends de eso. Gina, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Pero ¿qué va a venir? ¿Qué vas a traer la próxima semana? Bueno, yo creo que ya lo más difícil se hizo. Al romper el número de 3 millones de visitantes, tenemos que adaptarnos, y absoluta convencida que desarrollando el turismo en este país se transforma la economía de manera positiva, se erradica la pobreza, todos somos felices y el mundo se merece conocer Panamá. Tú eres súper optimista y eso es se proyecta. Oye, lo más y se difícil, contagia. lo más difícil de las personas que nos dedicamos a esta profesión, al turismo, es aplicar el plan B, y que siempre lo tenemos. Y me consta. Entonces, de verdad, hoy es viernes, tengan positivo y salgan a observar, observen, dedíquense a observar desde un punto de vista de turismo. ¿Cómo mejoraría yo esto? Qué rico la estoy pasando en la playa. Y ahí vamos desarrollando. Gracias por la invitación.